Pocos olvidan en Gualeguaychú esa madrugada del domingo 26 de abril de 2009. Numerosas personas permanecían apostadas en la zona del corte de Arroyo Verde de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, a escasos kilómetros del paso fronterizo a Fraiventos en la República Oriental del Uruguay. En el lugar había carpas, casillas y vehículos. Había también asambleístas, ciudadanos de variados puntos del país y delegaciones de estudiantes secundarios. Todos ellos estaban acompañando, colaborando en la organización de lo que al día siguiente iba a ser la quinta marcha sobre el Puente Internacional General San Martín, a modo de protesta por la instalación de la papelera, por lo cual el corte de ruta estaba instalado desde noviembre de 2006. Fue cerca de la 1:45 de la madrugada en que Walter Maulucci, de 33 años y oriundo de Capital Federal, que atravesó en su moto el enlace internacional proveniente de Fraiventos. Personal de prefectura le advirtió del corte de ruta. Maulucci puso su moto a alta velocidad y avanzó decidido hacia el corte, buscando atravesar rápidamente el lugar sin preguntarle a nadie. Se estrelló contra la parte trasera de un acoplado que permanecía en la ruta y murió en el acto. Su moto quedó incrustada entre las ruedas traseras del semirremolque. En este caso, estamos hablando de una tragedia que es evitable, pero como venían tratando de disuadir al gran movimiento social que se imponía en toda la América, encontraron la razón. Es decir, un desprevenido que asumió responsabilidades, tiene la desgracia de en una noche que no se podía transitar, conociendo el lugar, superando las luces, los obstáculos que eran los pianos y demás, colisiona con el corte de Arroyo Verde. ¿Y qué es lo que encuentran los malintencionados? La razón para disolver la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, de la cual hoy en día soy un orgulloso partícipe. Entiendo que se pierden batallas, pero la guerra todavía no ha sido resuelta. Es decir, soy un aspirante que nuestro querido río Uruguay algún día se vea liberado de toda esta tragedia, que ya lleva muchos años, del 2003, 2007 a esta parte. Entonces, en ese año 2009, Walter Maulucci encuentra su muerte. Y a partir de ahí, los miserables imputaron a dos preciados vecinos de Gualeguaychú, Miguel Pérez y Miguel González, de quienes me tocó defenderlos en sede penal, encontrándolos prima facie responsables de haber colocado o de no haber sacado los obstáculos que había sobre la ruta. Todo una fábula, una mentira, porque el mundo entero sabía que inclusive hasta nuestro gobernador venía y participaba del corte de Arroyo Verde. Es decir, que esto era un vox populis, es decir, ni Miguel Pérez ni González, Miguel, hubieran podido colocar porque eran acoplados pesados, no manejaban herramientas y demás, y menos haber sacado algo que superaba la humanidad de ellos y la voluntad. Del fallecimiento de Maulucci, yo me entero al día siguiente, porque yo no estaba en Arroyo Verde, yo me había venido a Gualeguaychú. Me entero, 5:30 de la mañana más o menos, me llama mi hermano diciéndome que había habido un accidente en Arroyo Verde, pero tampoco había mucho dato porque era lo que arranqué sabiendo con eso, que había habido un accidente fatal en Arroyo Verde, pero no teníamos datos bien, por lo menos a esa hora, de lo que sucedía. Yo me había venido, mi hermano también, porque nosotros éramos los que llevábamos, digamos, todo lo que era la parte sonido y energía para hacer, digamos, todo el movimiento de lo que era la marcha al otro día, digamos. Era una noche con una neblina cerrada que no se veía ni a 2 metros. Por eso yo me vine temprano, ya tipo 6 de la tarde, que era una neblina sumamente cerrada. Y bueno, había mucha gente en Arroyo Verde porque no se quiso venir por la gran neblina que había. Y bueno, por los trascendidos y por los testigos que había, se quedó gente en el óvalo también esa noche, era muy raro, y se quedó allá no nos queríamos mover
por el tema de la gran neblina que había, porque realmente no se veía ni a 2 metros. Y bueno, Maulucci habló con Damasco, que trabaja en la aduana, y Damasco le dijo que no siguiera porque no daban las inclemencias, la visibilidad. Le dijo que como es que no siguiera camino, que se quedara ahí. Después también Luis Correa habló con Luis Correa y Luis Correa le dijo lo mismo, que como es que la noche estaba muy cerrada con la neblina, que no siguiera porque era un peligro. Y bueno, él decidió seguir. Él dijo que él ya había pasado por Arroyo Verde 2 o 3 veces, que ya lo conocía. Y bueno, lamentablemente se ve que no vio las señalizaciones, no vio las luces de Arroyo Verde. Y los que estaban en Arroyo Verde dicen que se escuchaba un zumbido, que era el ruido de la moto, y después un gran golpe. Y bueno, y después, digamos, que fue el accidente que se ocasionó lamentablemente, digamos. Precisamente no. Yo estaba en el puente. Justamente estábamos ahí en el óvalo, en la sede de Gendarmería, el control de Gendarmería, y mi tarea era hacer unos arreglos en las columnas de identificación de todo el trayecto de la caminata del día siguiente en la subida del puente. Así que trabajé ahí con otros compañeros que estaban colocando distintivos para las distintas posturas y para colocar los parlantes en esa zona al día siguiente. Para lo cual también había un grupo más de compañeros que estaban ahí hasta horas tarde. A mí me sorprendió la noche y bueno, nos quedamos después junto a un fogoncito que habían hecho como para pasar un rato más ahí y quedarse hasta terminar de ensayar la conexión de radio que iba a acompañar en todo el trayectorio al día siguiente a la caminata, a la marcha. Yo emprendí el regreso de allá pocos minutos antes de las 12 de la noche, desde el puente para acá. En el tiempo que estuve, vi una persona en moto que me llamó la atención, no era de nuestro grupo y nadie pasaba por el puente en esa época. Me llamó la atención, bueno, cuando averigüé después me dijeron, no, es uno que quiere pasar y parece que Gendarmería no lo deja por el mal estado de la ruta. Pasé por Arroyo Verde, me bajé a saludar y a decirle que hasta mañana no nos veíamos, que yo volvía a Gualeguaychú, y por lo que supe después el horario, 10 minutos después llegó este señor Maulucci, que tuvo el accidente conocido donde él perdió su vida, lamentablemente. Había una niebla tremenda. Yo niebla semejante había visto en mi vida varias veces, porque las hay, sobre todo en la isla, camino a Buenos Aires, por ejemplo, donde hay momentos en que no se ve a 5 metros. Era esa las neblinas, sobre todo en los bajos, que había esa noche. Una neblina que no permitía ver ni siquiera el borde de la ruta. Para colmo, en algunos lugares no había línea de demarcación lateral al costado de la ruta, por lo tanto se confundía el asfalto con la zona donde no había pasto, era la misma cosa, fácilmente era de perderse en la dirección si uno no estuviera bien atento. Repito, fue una neblina extraordinaria, con una novedad, la cuento por si sirve. Desde las lomas altas yo veía las luces de la cárcel, por arriba de la neblina, y abajo un colchón blanco como de algodón, que era donde uno penetraba en los bajos de esa zona, y era realmente algo de asustar la poca visibilidad que había. Describo esto porque es la realidad, que no sucede siempre, pero esa noche era así, sobre todo en las partes bajas, que Arroyo Verde está en un bajo, no había visibilidad, nada. Yo venía en una camioneta con otros compañeros y bueno, podía transitar por esa seguridad que me daba el vehículo. Yo, la verdad, estaba durmiendo. Había mucha gente esa noche, esa madrugada, era porque ya eran las 2:15 de la mañana, porque a la mañana empezaba la marcha, la organización de la marcha del 26 de abril. Y estaba dormido, porque la otra gente estaba trabajando, y yo había estado todo el día en Arroyo Verde, entonces descansaba un rato. Escuchamos un ruido con Pérez, que estaba dentro del refugio de Arroyo Verde, salimos a mirar y nos encontramos que estaba una moto y una persona tirada en la ruta. Lo primero que intenté hacer era ver si tenía vida,
Me acerqué, me puse de rodillas, escuché bien al lado a ver si no se movía, no tenía nada, ningún signo vital. Entonces, una chica que estaba ya con nosotros fue corriendo hasta la gendarmería, que estaba el puesto ahí a unos 100 metros, y buscó a los gendarmes, que fueron los que vinieron a verificar todo. Había una niebla que no se veía nada, muy espesa la niebla. Respecto al tema convocante, realmente recuerdo que la trágica noche que tuvimos por primera vez que estar en contacto o hablar o ser impactados por la muerte, que la Asamblea se crea precisamente para defender la vida, no solamente de una persona, sino genéricamente. Al nosotros estudiar y analizar el caso Pastera, llegamos a una conclusión que nos convenció a todos, sin ninguna duda, de que esa alta contaminación va a afectar tarde o temprano a muchas personas de esta población. Y esa noche, organizando la 9ª marcha al Puente Internacional, había varios grupos, unos cocinando, otros poniendo parlantes, otros haciendo carteles y demás, y realmente había un temporal muy feo de neblina, una nevisca y neblina que impedía ver más allá de 1 metro. Ante esa eventualidad, la verdad que yo como había llevado otras personas, a la 1 de la mañana de ese domingo, decidí volver a Gualeguaychú. Ni bien salgo para acá, era muy difícil transitar, íbamos a paso de hombre prácticamente, apenas se veía la luz de la demarcatoria de la banquina, y bueno, y ahí cuando llegué a la intersección de la ruta 42, viniendo por la 136, suena el teléfono, y bueno, y ahí se gestó se escuchaba muy mal, pero bueno, alguien que decía, llámenlo a Martín, y otro que decía, no, ese muchacho está totalmente muerto, ese muchacho, ¿para qué lo van a hacer volver? Y bueno, esperé un poquito hasta que se pusieron de acuerdo y directamente no volví a Arroyo Verde. Por supuesto, a partir de ahí ya vinieron todas las noticias y todas las circunstancias, donde ahí, bueno, me entero de que había atropellado con su moto, a pesar de haberle todo el mundo, gendarmería, empleados de la aduana, los mismos muchachos que estaban poniendo los parlantes en las columnas, de advertirle la situación difícil y riesgosa. Él siguió en su moto a alta velocidad y prácticamente se estrelló contra el acoplado que estaba a la vera de la ruta. Que estaba ese acoplado de hacía 3 años, que quedó ahí inerte, y ese acoplado era parte de la vida y del paisaje, porque lo había visto desde Monseñor de la catedral hasta el jefe de policía, de gendarmería, todo el mundo, y siempre estuvo ahí, no se movió para ningún lado, estuvo ahí. O sea que desgraciadamente tuvimos que asistir a eso que realmente nos impactó a todos y nos dejó muy mal a todos. Y más todavía cuando, aparte del primer grupo grande que le hacen una cuestión legal, judicial y demás, que fue un grupo, en el grupo metieron a la gente que fue a avisarle a Gendarmería. Le aviso que hay un accidente, esos fueron metidos en la bolsa. Ni que hablar, Miguel, los 2 Migueles nuestros representantes de la Asamblea, los cuales fueron, pero ajusticiados a más no poder, y el único pecado era haber permanecido en Arroyo Verde, porque fueron acusados de por qué ellos no sacaron el acoplado de ahí. Primero, que no lo habían llevado ellos. Segundo, de que físicamente la edad de Miguel González y Pérez no les daba el físico, como a mí, de sacar un acoplado empujándolo del costado de la ruta.
y nadie hizo nada por eso. O sea, la alarma, el grito, después con el diario del lunes, por supuesto. Uno de los testigos del accidente había indicado que Maulucci falleció al instante, ya que a causa de la alta velocidad impactó con el rodado, lo que motivó que perdiera el casco. Posteriormente, dio con su cabeza en el pavimento, lo que le provocó el fatal desenlace. Pese a los intentos de salvarlo por parte de los presentes en el lugar, que de inmediato solicitaron una ambulancia para que fuera trasladado a Gualeguaychú, todo resultó en vano, ya que el deceso de Maulucci ya se había producido. La Justicia Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de Gustavo Pimentel, de inmediato imputó a 2 asambleístas por lo sucedido, a Miguel Pérez y Miguel Ángel González. Al inicio de la causa hubo otros 2 procesados, María Alicia Rivero y Enrique Reichel, aunque luego recibieron la falta de mérito. Me entero acá. Lamentablemente me enteré al día siguiente, temprano, a la mañana siguiente, fui a los galpones del puerto a cargar las cosas que tenía que llevar, junto con otros, y desde Pueblo Belgrano, y me comentaron que el puente estaba cortado porque había habido un accidente en una camioneta, tal es así que tuve que dar la vuelta dentro de la neblina que ya estaba en todas partes. Bueno, yo describí que el trayecto entre el Óvalo y Arroyo Verde era una neblina espesísima. Como dije antes, paré un momentito para saludar y ya me despedí porque tenía tareas tempranas que hacer al día siguiente. Nos despedimos con otros que venían conmigo en la camioneta y volví a Gualeguaychú, a Pueblo Belgrano concretamente, donde yo vivo. Al día siguiente temprano me llaman por teléfono y me dicen no cruces el puente Naranja porque hay un accidente. Le digo, no, bueno, doy la vuelta para ingresar a la ciudad e ir a los galpones del puerto donde yo tenía que llevar parte de lo que se usaba en la caminata, en la marcha. En ese momento me dicen, bueno, veo que no te enteraste de lo que pasó anoche, ¿qué? Y ahí me enteré, yo me quedé sin aliento, pensando lo que era para ese pobre hombre, que habíamos tenido problemas de toda naturaleza, de relaciones, de discusiones con la gente, pero jamás se había dado una circunstancia como esa, del fallecimiento de una persona. Y bueno, ahí me dieron el detalle que se ve que el hombre erró la ruta, salió del asfalto, encontró un obstáculo y falleció. Al ratito, por supuesto, yo ya estaba en Arroyo Verde, donde me dieron más detalles del asunto. Porque ellos no eran los únicos que decidían, era el conjunto, la asamblea, como así debe entenderse. Pero después vino la vieja costumbre de andar tirando muertos, como a un gobierno anterior se le tiró un fiscal muerto, que no supo explicar, como le sucedió con Nisman, a la Asamblea Ciudadana Ambiental le tiraron con Walter Maulucci. Y bueno, en el mismo juicio que se llevó a cabo en el Tribunal Oral Federal de Paraná, al cabo de trabajosos debates, los vocales no entendían por qué nuestros asambleístas habían llegado a esa situación. Una situación parcial, dañina y prejuiciosa que provenía del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, que no había usado la misma vara para medir lo que le habían hecho a la asamblea, no lo que la asamblea había hecho. Pues en este caso sucedió esa tragedia, que se dice que es preterintencional, nadie quiere hacer daño, pero a la asamblea sí le quieren hacer daño. Y me tocó a mí. Entonces un día voy con la denuncia y le digo, piratería. Me quisieron llevar a un país donde no quería ir. Yo estando en mis aguas, fui abordado por soldados extranjeros y me sucedió lo que era otra tragedia. Sí, esto fue en aguas del río Uruguay, donde una lancha quiso ser secuestrada y los asambleístas quisimos ser detenidos. Logramos sobreponernos, recuperar nuestros efectos, pero la denuncia debe prosperar. Y el juez federal, cuando a González y a Pérez los procesa,
que eso es la lástima, ¿no? Porque son dos ciudadanos que fueron teñidos con un estigma difícil de olvidar, porque estuvieron sujetos a proceso junto con numerosos asambleístas, que eso es injusto. Los abogados lo debemos entender claramente. El caso Maulucci fue un duro golpe para la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, que ya venía soportando diferentes presiones políticas, en especial desde el gobierno nacional kirchnerista, para quebrar a sus integrantes y llevarlos a levantar el corte de ruta ante la falta de respuestas a los reclamos por los incumplimientos de Botnia y luego UPM. La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú ha sufrido a lo largo de los años un verdadero hostigamiento judicial y que no es producto de la decisión de algún fiscal o de algún juez, sino que en los más altos niveles políticos se adoptó como estrategia judicializar la protesta social, buscando precisamente frenarla o ponerle límites a través del miedo. En este sentido, la Asamblea fue denunciada en su momento por el Procurador General del Tesoro de la Nación, eligiendo a 10 asambleístas, entre los cuales me encontraba, y en esa denuncia se incluía un total de hasta 18 delitos, lo cual era una barbaridad, que finalmente el juez federal actuante redujo a uno solo, pero eso significó para la Asamblea un peregrinar por distintos juzgados, en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, en la Cámara Federal de Paraná y finalmente en la Cámara de Casación Penal Federal en Comodoro Pi, en la ciudad de Buenos Aires. Además de esta causa, hubo otras, llegando a un total de más de 60 asambleístas con problemas judiciales. En definitiva, todos los asambleístas que tuvieron que padecer esta persecución judicial fueron sobreseídos, ninguno tuvo algún avance en el proceso que significó ir a juicio oral, salvo el caso de los 2 asambleístas que llegaron a esa instancia en la denominada causa Maulucci, pero en definitiva quedó claro que fue una estrategia del gobierno nacional de entonces para condicionar, para generar miedo, para que la Asamblea baje los brazos, y esto impactó en el seno de la Asamblea porque mucha gente se retrajo, dejó de participar, teniendo en cuenta los inconvenientes que tuvieron, más allá de que el equipo de abogados de la Asamblea actuó y defendió a todos en esas circunstancias y realmente el resultado fue de éxito, si cabe el término, en cuanto a que ninguno fue condenado ni llevado a una instancia que le generara realmente un problema mayor. Yo considero que desde el primer momento a Uruguay le molestó enormemente esta actitud nuestra, por más que se hicieron todos los pasos para informar a la región, con sede en Fray Ventos, al gobierno de la República Oriental del Uruguay y al gobierno argentino de cuál era nuestra postura y cuál era el peligro que venía. Eso fue anunciado por los medios comunes, por delegaciones de acá de Gualeguaychú. A pesar de eso, el hecho de que viniese una pastera a esta zona no preocupó mucho de ninguna manera a los funcionarios, menos a los de Uruguay, a los de la República Oriental del Uruguay, cuyos nombres ya los mencionábamos nosotros como responsables de traer ese tipo de empresas, en este caso celulósica, con los grados de contaminación del aire, la tierra y el agua que fuimos conociendo a lo largo de ese tiempo que iban a causar estas empresas. De modo que no nos vimos de entrada en la circunstancia de tener que defendernos, pero poco a poco cada vez nos preocupó más el hecho de que viniese ese tipo de empresas a esta región. Arroyo Verde digamos, pasó a ser el ícono de la lucha de Gualeguaychú, el lugar que nosotros le decíamos la trinchera de Arroyo Verde. Fue el lugar donde se hizo el gran corte de más de 3 años, digamos, y bueno, eran los lugares donde se hacían las reuniones, donde se hacían las asambleas, donde en sus primeros momentos, digamos, de los primeros momentos de los cortes eran cortes bravos. A mí y a mi hermano nos tocó una vuelta gente que quería pasar y se enojó y recibimos algunos cachetazos
Y bueno, sabíamos que nosotros no podíamos reaccionar a nada, porque la consigna nuestra era por la vida y un movimiento totalmente pacífico. Entonces, bueno, en esos momentos por ahí teníamos que recibir algunos insultos o algunas cosas que, bueno, que dentro de todo también tenían su lógica de ser, digamos. Nosotros estábamos por ahí obstruyéndole su camino a personas que por ahí no tenían la culpa de, pero bueno, era la necesidad de que ser vistos y atendidos, porque pasamos 2 años intentando charlar tanto del lado argentino como del lado uruguayo con las autoridades, con la gente del Uruguay, los cuales no tuvimos respuesta. Era como que hablábamos con la pared porque no nos escuchaban. Nosotros les decíamos que se venían industrias que estaban dentro de las 3 más contaminantes del mundo, y bueno, el Uruguay decía que no, que las pasteras no contaminaban. Sabíamos que ya en aquel momento, hace 18 años atrás, sabíamos que se venían 5 pasteras para la zona, que esto iba a ser, los europeos ya tenían programado que esto iba a ser un polo pastero. Y bueno, hoy estamos en la 3ª, y hay un gráfico en Arroyo Verde que prácticamente está calcado en donde más o menos están ubicadas las pasteras. Si vas, habrá unos 50 kilómetros de diferencia entre una y otra de lo que en aquel momento se diagramaron y lo que hoy están siendo instaladas las pasteras, digamos. O sea que ya en aquel momento se sabía que la vieja Europa ya tenía programado para esta zona hacer un polo pastero, sin importar las consecuencias que tuvieran, porque inclusive, si hacemos un poquito de memoria, ENCE se iba a instalar a 3 kilómetros de lo que era, de lo que es hoy Bodnia UPM, una de un lado del puente y la otra del otro lado del puente. Y bueno, en ese momento, con el rey de España, Kirchner se juntó y bueno, hicieron un acuerdo en el cual ENCE se retiraba de ahí de la zona. Además también tiene que haber habido presiones también de otros lugares, porque los estudios de impacto ambiental había que hacerlos por las 2 pasteras y no solamente por la pastera UPM ex Bodnia, digamos. Ante este hecho puntual y la judicialización de este hecho, la sociedad de Gualeguaychú se sintió tocada, se sintió impactada, y se vio claramente la intencionalidad de las autoridades, por decirlo de alguna manera, en contra de la Asamblea y fundamentalmente en contra del corte de ruta. Entonces le venía como anillo al dedo judicializar esto para llevar a cabo tantos planes que no le habían dado resultado para que la comunidad levantara el corte de ruta. Y lo habíamos dicho claramente, si Tabaré Vázquez decía que con el turismo iba a fomentar y a apoyar con recursos la terminación de Bodnia, nosotros decíamos no vamos a levantar el corte, porque seríamos los que estamos permitiendo el ingreso de recursos para que Bodnia progrese y se termine y empiece a funcionar. Los asambleístas Miguel Ángel González y Miguel Pérez llegaron a juicio oral en mayo de 2015, imputados por homicidio culposo. Les acusaron de haber provocado una situación riesgosa por no señalizar correctamente el lugar y el rodado de arrastre, lo que desembocó en el accidente fatal donde murió el motociclista. Fueron días difíciles para los asambleístas imputados. Quedaron expuestos ante la mirada pública, pero las cosas se fueron aclarando y ubicando en su justo lugar. El fiscal del Tribunal Oral Federal de Paraná, José Ignacio Candiotti, consideró que no había elementos para imputar y por ende pidió la absolución de los asambleístas.
Por supuesto que no estaba muy a gusto, pero no sé por qué sentí ese respaldo de la asamblea, que me sentí que estaba cuidado, que no iba a ser muy grave lo que me iba a pasar, porque la asamblea estaba conmigo. Sí, la noche anterior a la llegada al juzgado me visitó el padre José María Aguilar y el monseñor Lozano, que era el obispo de Gualeguaychú, que incluso les digo, me llevó este crucifijo para que me acompañara en el momento del fallo de la justicia y eso. Eso es incuestionable. Mi familia me apoyó siempre. Mi señora no pudo ir porque estaba con problemas de salud. Mi hijo estaba trabajando y una sorpresa fue que mis hijas y mis nietos chiquitos de bebé aparecieron allá. El nieto que apareció acá en el colectivo en la madrugada cuando ya estaban por salir, viene 4 años y me dice: tata, yo voy con vos. Y después cuando en un momento que corre una cortina, una bebita de meses, la tenía la madre, que era otra hija mía, que estaban allá todos, yo no sabía que iba. El primer embargo era de 600.000 pesos, pero yo sabía que ya la asamblea me fueron a visitar algunos y me aseguraron de que yo no iba a tener nada que responder, porque la asamblea se iba a hacer cargo de todo. Nosotros nunca, muy poco hablamos de eso con él. Una, que él tampoco era muy de decir las cosas, y más que estaba enfermo, que estaba con problemas, menos lo quería amargar yo diciéndole esas cosas. Entonces siempre quedamos que estábamos imputados y íbamos a ir a juicio, y quedaba ahí nomás eso. Ese impacto, no sé si ya es conocido lo que sucedió, fueron por grupos que concurrieron a la justicia. En primera instancia fueron condenados, no se escuchó la queja de ellos, la defensa, hasta tal punto que hubo ciudadanos nuestros, compañeros de la asamblea, que tuvieron que ir a la instancia en la sede de Paraná, donde nosotros participamos, los que pudimos, acompañamos a las personas que fueron, estuvimos todas las horas ahí en el desarrollo de ese juicio, diríamos, y después nos fuimos enterando que poco a poco se ampliaban los que estaban acusados por el tema del corte de ruta, y llegamos a un límite, a un número de 43, 45 personas. Es el número que fuimos imputados por distintas causas sobre esta cuestión. Fundamentalmente a mí y a un grupo numeroso que fuimos concurriendo a la justicia en Concepción del Uruguay de a uno. Nos presentaron la acusación, hicimos nuestra defensa y bueno, quedamos a la espera de ver qué pasaba. Pero el caso más contundente fue los que fueron el grupo de 10 que tuvieron que ir hasta Comodoro Pi, porque hasta esa instancia llegaron, y que estábamos totalmente asustados de lo que podía suceder frente a la justicia. Luego el grupo de 3 o 4 que concurrieron, algunos bajaron luego a la justicia en Paraná, y finalmente nos tocó sentarnos en el banquillo del acusado frente a la justicia en primera instancia en Concepción del Uruguay. Los que fuimos a Concepción del Uruguay de a uno fuimos todos sobreseídos en ese paso de la queja. El Tribunal Oral Federal de Paraná absolvió a González y Pérez de la imputación por haber provocado la muerte del motociclista Maulucci. Los jueces Liliana Carnero, Noemí Berros y David Chaulet utilizaron un criterio fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según el cual no se puede condenar a un imputado en caso de que el representante del Ministerio Público Fiscal no realice la acusación al momento de finalizar el debate. Ante la fundamentación que dio el fiscal, corresponde decretar la inmediata absolución de los imputados, dispuso la doctora Carnero, y dio por terminada la cuestión judicial. Los imputados, abogados defensores y asambleístas presentes en el recinto se dieron abrazos interminables en medio de una particular emoción.
La Fiscalía, como lo dije en el alegato, no se encontraba en condiciones de pedir una condena y como lo expliqué, el fiscal no debe ser un ciego acusador, el Ministerio Público solo debe pedir la condena de una persona cuando tenga los elementos objetivos para así demostrarlo, y aquí esos elementos objetivos luego del juicio oral y público no se encontraban, ¿no es cierto?, dados, no estaba acreditado que los señores González y Pérez hayan colocado, ¿no es cierto?, el acoplado ahí, eso ya venía aclarado, la Cámara Federal al respecto ya lo había dicho, y con respecto a la posibilidad de retirar el acoplado, ¿no es cierto?, de la cinta asfáltica, quedó acreditado con los testimonios que la manera de decidir de la Asamblea era una manera horizontal. Una chica también dijo, decidían de una manera transversal, y como yo dije en el alegato, no solamente esto quedó acreditado con los testimonios, sino que también hay valiosos estudios de gente que ha dedicado, ¿no es cierto?, a estudiar el tema, como por ejemplo cité a Gonzalo Soso, que es vicedecano de la Universidad Nacional del Litoral de la Facultad de Derecho, que tiene un estudio sobre el tema y habla justamente de esta organización horizontal y de que la decisión se toma por asambleas multitudinarias. Entonces digo, la verdad que me parece que no estaba el poder de evitación en poder de González y de Pérez como para poder hacer retirar el acoplado del lugar. Yo creo que con eso me quedo también con el mensaje final de los abogados defensores, los tres, que creo que estuvieron bien cuando dijeron, bueno, fue la justicia y la justicia a través de un juicio, ¿no es cierto?, oral, de los jueces, de la Fiscalía, la que determinaron la absolución de esas personas, y bueno, el doctor Ley se insistió en eso, el doctor Fernández también, de decir, bueno, a ver, digamos, los jueces de la República que están para eso y el Ministerio Público Fiscal que está para acusar cuando corresponde y en este caso que no correspondía no hacerlo, digamos, son los que han establecido que estas personas no eran las responsables. Yo creo, siempre me consideré inocente, que haya estado en el lugar con mi puño crispado, es porque era el derecho que teníamos los ciudadanos comunes como cualquiera, de estar en un lugar para defendernos de los que nos advertían de que se venía. Y bueno, y las manos limpias, el pecho henchido y la conciencia tranquila y feliz por haber vivido todo lo que viví. Yo no he hecho culpas a nadie, no he hecho culpas, pero yo espero que se tenga en cuenta que nosotros no estamos para la muerte, sino para salvar las vidas. Nunca quisimos que sucediera lo que sucedió. Sí, primero uno está reconfortado por lo que significa que se saquen este peso de encima González y Pérez, que tuvieron durante 6 años, alrededor de 6 años, involucrados en una causa, creemos injustamente. Quiero destacar que obviamente eso para nosotros es un motivo de celebración. Y en segundo lugar, quiero destacar la actitud del Ministerio Público Fiscal, que haya un fiscal como Candioti, que se anime a pedir la absolución, cuando muchas veces para él tendría que vencer la tentación de acusar y que en definitiva pasarle la pelota al tribunal para que el tribunal absuelve o condena, es una cosa que hay que festejar. Y esto también es una llamada de alerta a los otros poderes, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, para que hagan las cosas que son parte de sus obligaciones, para que se cumpla el fallo del Tribunal Internacional de La Haya, para que la CARU deje de ser un mero espectador y también se cumplan los acuerdos bilaterales entre la Argentina y el Uruguay que no se han implementado, donde hay una actitud que busca demorar las cosas, entorpecer y en definitiva día a día la contaminación continúa y quienes vivimos en Gualeguaychú y en la cuenca del río Uruguay somos las víctimas diarias de esta terrible contaminación y no quisiéramos dentro de un tiempo tener que estar nuevamente en los tribunales judiciales ya en ese caso asumiendo peores situaciones, siempre defendiendo los derechos de los ciudadanos y reclamándole nuevamente a los jueces y los fiscales que pongan las cosas en su lugar. Y ahora ya, gracias a Dios, pasó todo. Estoy muy emocionado y no puedo hablar mucho, pero les doy las gracias a ustedes por todo lo que han hecho por nosotros, muchísimas gracias. Claro, el tema es que yo tengo un término muy difícil de comprender para los seres humanos. Somos hermanos, argentinos, uruguayos, Maulucci, el que vive, el que no vive. Ese concepto es muy profundo. Y yo considero que un hermano nuestro tuvo la desgracia de tener ese accidente, bueno, por un descuido, por un mal estado de la ruta, por lo que fuere.
y eso es lamentable, eso nos da mucho dolor, y por supuesto que si yo encontrase algún familiar de él, lo saludaría con todo respeto, lamentando el hecho de lo cual sus familiares de ninguna manera son responsables. ¿Cómo no lo voy a recordar? Porque uno es humanista. Es decir, uno, ¿de qué le sirve ganar un juicio si pierde el cliente de camino? Eso es inadmisible. Pero así como ellos dos, que eran la crema de nuestra asamblea, pues son personas mayores, hay que aliviarlos a ellos en vez de cargarlos con pesos, fueron los elegidos para ser llevados, porque fueron como una vaca de frigorífico, es decir, estos vamos a llevar esto, que son lo que le va a doler. Y así sucedían muchas votaciones y demás, es decir, siempre se acudía a maniobras arteras, muy pero muy viles. Y bueno, el resto de los asambleístas, como bien aclaró Juan Veronesi, lograron superar todas las acusaciones y demás, pero Miguel Argentino Pérez y Miguel González tuvieron que inclusive soportar una demanda civil de indemnización de daños y perjuicios. Como si yo digo que tengo que pagar la deuda externa argentina por algunas cosas que me pueden llegar a decir, y bueno, pues usted vota. No es así. Nadie ha querido la suerte de hoy de nuestra tierra, y Miguel González y Miguel Pérez lo que querían era otra cosa, no perjudicar a Walter Maulucci, que es una persona que más allá de su tragedia asumió riesgos que eran incompatibles con una persona normal, porque no se puede transitar. Cuando no se ve la punta del capot, lo que pueda pasar no corresponde a nadie que el propio conductor. Debe detenerse y con mucho cuidado, porque tampoco te podés detener en cualquier lugar. El de atrás no te ve. Pero de todos modos uno entiende que toda persona que es sometida a un proceso penal le provoca preocupación, le provoca angustia, malestar, y esto generó evidentemente un retroceso en lo que fue la presencia en la lucha de la Asamblea. Lucha que continúa, lucha que no va a retroceder y que más temprano que tarde va a tener consecuencias, más allá de que la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú ha logrado mucho con su lucha social. Esto no es solo una lucha ambiental, esto es fundamentalmente una lucha social que está impregnada de una defensa de los derechos humanos, y evidentemente quienes impulsaron aquellas denuncias, instaron la apertura de causas y en definitiva pusieron en marcha el mecanismo judicial, de alguna forma molestando a quienes debían estar actuando, investigando y juzgando a quienes realmente eran delincuentes, lograron ese objetivo, por supuesto un objetivo de muy mala fe y con aviesas intenciones, pero esto no va a significar en la historia de la Asamblea, que en definitiva se trata de un episodio más de esa historia que está jalonada de avances, retrocesos, éxitos y fracasos, pero que al nutrirse de la savia que proviene de un pueblo movilizado, evidentemente va a seguir adelante, y es una asamblea que más allá de los hostigamientos judiciales, de la estrategia de judicializar la protesta, como estoy comentando, no va a bajar sus banderas, sus principios y sus convicciones, y va a seguir adelante. Al llegar la noticia del sobreseimiento de Miguel Pérez y González, la comunidad fue una reacción espontánea, muy sincera, o sea, sin especulaciones de ninguna especie. Directamente salió a festejar, a aplaudir, a avivar que realmente se había hecho justicia. Por supuesto, en estas cosas es imposible hacer justicia con el que ya no está, pero con los que están, con los que no tenían responsabilidad alguna en ese hecho, sí fue justicia sobreseerlos de esta causa. Y uno es idealista. Llega un momento en el cual siempre espera que la justicia emerja, porque así como Candiotti, fiscal del Tribunal Oral Federal, actuó con ecuanimidad, otros fiscales acá habían pedido la elevación a juicio, y tengo constancia de los procesamientos donde los jueces entienden ver lo que no existe: la maldad, el dolo, la malicia, el afán de perjudicar. Así que ese día
nos sentimos aliviados y con mucho peso menos, porque yo creo que la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú no es que busca laureles ni nada, nosotros venimos buscando un resultado y es que Gualeguaychú está de pie pujando para que las pasteras se vayan del río Uruguay. Nosotros somos titulares de la licencia social, del humor y de la voluntad de que estas aguas sean para turismo, para disfrutar, no para industrializar. No tienen un valor por litro o un valor por metro cúbico. Y hoy en día estamos viendo lamentablemente los resultados del no deseado. Es decir, que la temperatura, las cargas orgánicas y un mundo que venimos perdiendo son consecuencias de los avivados, que son muy pocos y que se superan a la sociedad en conjunto, que se une como nos hemos unido en Arroyo Verde. Gualeguaychú siempre estuvo de pie, pero faltan resultados que signifiquen una conquista que hoy en día seguimos esperando. Yo estaba ahí en el momento, y cuando el fiscal Candiotti dijo que pedía la solución inmediata, yo no soporté más. Cuando terminó esto, tuvieron que traer un médico, me atendieron, dice que tenía 22 de presión, era impresionante eso. Lo que pasa es que 6 años aguantando esto no era fácil. Y allá 3 noches sin dormir. Por supuesto que fue un día muy triste para la Asamblea, para mí personalmente, más todavía porque estaba en ese momento ahí. Fue un día muy triste, esa madrugada fue fatal para la Asamblea. Cuando iban llegando, todos que se iban enterando, toda la gente, era un sufrimiento, todo impresionante. Pero yo no me siento culpable de que que tuvo la desgracia que pasó ahí. Yo, si ellos me reciben, yo les puedo decir que me confundo en un abrazo con ellos. Los asambleístas siguieron luchando por la vida, pero con una posición algo más distante a aquellos momentos de principio de 2000. Ya se habían ido de Arroyo Verde mucho tiempo antes del juicio oral mencionado, por las coacciones del kirchnerismo después de una denuncia del entonces ministro Aníbal Fernández, que motivó presiones y embargos interminables para la mayoría de los integrantes de la Asamblea. Nunca dejaron de reclamar respuestas al gobierno nacional, al Estado uruguayo y a las pasteras. Pero esas respuestas nunca llegaron o lo hicieron de modo sesgado, sin dar mayores detalles a lo que se exigía. La lucha de los ambientalistas nunca terminó. Sigue, de otra manera, como siempre, como el primer día, como le enseñaron a todo un país, con dignidad y compromiso. El río es el cielo abajo, el cielo de tu mirar. Mientras lo miro mi anhelo no deja de suspirar. Mientras lo miro mi anhelo no deja de suspirar. Hay río de mieles ruanas, zampa y un canto te dio, que Tabaré no envenene tus pájaros de Uruguay, que Tabaré no envenene tus pájaros de Uruguay. Una cosa es el progreso, otra más alta crecer. Tu pueblo es un río crecido, aún vuela el amanecer. Tu pueblo es un río crecido, aún vuela el amanecer. Susurra en la arena, alza su copa el yatay, y yo te canto mi pena, mi dulce río Uruguay, y yo te canto mi pena, mi dulce río Uruguay. Cuando se marcha la tarde,
Pregunto, ¿amanecerás con nubes de blanca arena? Mi dulce río Uruguay, con nubes de blanca arena, mi dulce río Uruguay. Una cosa es el progreso, otra más alta es crecer. Tu pueblo es un río crecido, aún vuela el amanecer. Tu pueblo es un río crecido, aún vuela el amanecer. Un espejismo de mieles, Gualeguaychú en su cristal, un pájaro sanducero anida en el arenal, un pájaro sanducero anida en el arenal. Enlutan las papeleras, el monte, el río, el cantar, ya se ha visto en otros pagos, lo demás es puro hablar. Ya se ha visto en otros pagos, lo demás es puro hablar. Una cosa es el progreso, otra más alta crecer. Tu pueblo es un río crecido, aún vuela el amanecer. Tu pueblo es un río crecido, aún vuela el amanecer. Aún vuela el amanecer, aún vuela el amanecer, aún vuela el amanecer, aún vuela el amanecer.